Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es muy actual, que siempre ha existido, pero que creo yo que en nuestros tiempos difíciles que estamos viviendo, con tantos problemas económicos, de inseguridad, conflictos familiares, el tema de la pandemia que pegó emocionalmente a muchas personas, que también muchas personas fallecieron, etcétera, etcétera. Estamos viendo tiempos que se caracterizan precisamente por la ansiedad. Hay gente muy ansiosa, hay gente muy que pasa por depresión, por cuestiones de tristeza, y es algo que a mí me llamó mucho la atención ahora que estuve al frente de la universidad, porque es increíble cómo los jóvenes padecen mucho de esto, todos, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención los jóvenes, porque pues realmente por cualquier circunstancia ellos se sienten ofendidos, se sienten, si un maestro les llama la atención, les corrige algo, dicen, pero por qué me atacan? ¿No? O sea, son muy sensibles. Y creo que todos lo somos, ¿no? Vivimos en esta época, pero sí me llama la atención cómo cada vez más, al parecer, pues se va acrecentando esta situación. Y investigando sobre el tema, pues eh, veía yo cómo esto también puede afectar a los creyentes, ¿no? Finalmente, nosotros estamos en el mundo y puede afectar, y me llama mucho la atención leyendo sobre este tema de Carlos Spurgeon, y también se me hace curioso que Nilsa lo haya mencionado en su testimonio, porque Spurgeon es una persona que en lo personal, valga la redundancia, me gusta mucho sus mensajes, cómo él profundiza mucho en los temas y cómo se apasiona y cómo pues exhorta con fuerza, pero también se ve muy comprometido y son muy bonitos los mensajes de él. Obviamente pues él vivió en los 1800, ya son mensajes muy viejos, pero que permanecen y que todavía los puede uno revisar ahí, que ha sido puesto también como ejemplo, ¿no? En los estudios para cómo hacer bosquejos, cómo preparar predicaciones, y siempre me llamó la atención, pero investigando sobre el tema me di cuenta que Carlos Spurgeon pasó por momentos muy difíciles en su vida, de mucha tristeza. Incluso él llega a mencionar la depresión, ¿no? Porque se pregunta uno, bueno, como creyentes nosotros, ¿podríamos pasar por esta situación? Pues sí podemos. Y a mí me llama mucho la atención que él, siendo este gran predicador, fue llamado el príncipe de los predicadores, teniendo mensajes tan poderosos, pasaba por circunstancias de tristeza, de depresión, y hubo muchas cosas en su vida que lo llevaban a estos momentos. Por ejemplo, él recibió muy joven al Señor y muy joven estuvo al frente de una congregación. Cuando tenía 22 años, él predicaba con mucho entusiasmo y mucha gente lo iba a escuchar. Y en una ocasión en Londres, porque él era en inglés, había 10,000 personas, un auditorio de 10,000 personas en las cuales él estaba predicando y hubo un incendio. Y entonces la gente salió corriendo, muchas personas murieron, hubo muchos heridos, y eso a él emocionalmente le pegó mucho, ¿no? Porque pues no sé, cualquiera de nosotros podemos pensar, bueno, estamos compartiendo la palabra, queremos que estas personas sean salvas, y pasa esta tragedia. Él era un joven de 22 años, era brillante desde sus 15, 16 años para predicar, pero era un joven y a eso le pegó mucho, pero además tenía problemas de gota, tenía problemas renales, tenía cuestiones de salud. A pesar de haber sido tan brillante en los últimos días de su ministerio, fue muy atacado por otras personas. Tenía problemas como todos los enfrentamos, ¿no? Pero sí había situaciones muy difíciles. Entonces él dice que hay varias razones por las que algunas personas, incluso un creyente, puede caer en esta condición. Él habla obviamente de la naturaleza humana que tenemos, ¿no? La naturaleza humana caída que está con nosotros y que permanentemente, pues mientras estemos aquí, es una lucha que tendremos con nuestra naturaleza, y sobre todo vamos a ser derrotados si no nos alimentamos espiritualmente, que es lo que puede contrarrestar esta situación, etcétera, ¿no? También habla de la sobrecarga emocional o el estrés,
Obviamente los ataques espirituales, las ideas que Satanás pone en nuestra cabeza, sobre todo cuando fallamos, cuando caemos y decimos, es que no puede ser, Señor, otra vez caí en lo mismo, ¿no? Esto es común de muchos creyentes, o sea, no es algo que le pase a una persona nada más. Podemos creer porque está en nuestra antigua naturaleza y Satanás está permanentemente atacándonos, buscando separarnos del Señor. También habla de cuando se tiene una falta de visión clara de lo que es la gracia de Dios, cuando hay debilidad en el conocimiento de la palabra, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y también habla del riesgo de la soledad o el aislamiento, ¿no? Que a veces no aprovechamos la gran bendición que tenemos de tener una familia en Cristo, que nos es de bendición tener compañerismo, y cuando hay personas que están pasando por situaciones difíciles y se apartan en lugar de buscar el compañerismo, buscar personas que les den aliento. Y estas son algunas de las cosas que trata él, pero sobre todo la importancia de lo que yo aprendí leyendo de él es que evidentemente pues él salió adelante de estas situaciones, aprendió a vivir con estos problemas, y realmente el tema del día de hoy pues tiene que ver con eso. Se llama ¿cómo vencer la tristeza? ¿Cómo vencer la tristeza? O sea, la tristeza está ahí. Podemos caer en ella por diferentes circunstancias. Dice Spurgeon que él incluso tuvo momentos de depresión en su vida. Para mí es un término difícil de entender el tema de la depresión porque, pues no sé, creo yo que nunca he vivido esa situación y creo que es muy difícil. Cuando uno no vive esa situación, pues es difícil de entenderlo, ¿no? Y dimensionar lo que otra persona puede estar viviendo. Pero pues me imagino por los testimonios que he oído y por lo que he leído. Pero fíjense, el Señor nos llama a vivir con gozo y alegría. ¿Cómo vencer la tristeza? En primer lugar, estando siempre gozosos. Este mensaje se va a basar en la primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 5, del 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, debemos estar siempre gozosos. El Señor nos llama a que nosotros tengamos gozo y alegría, pero no una alegría superficial basada en las circunstancias, o basada en las posesiones, o basando en las relaciones afectivas que pueda tener, sino una alegría fundamentada en la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Este gozo que nos da la certeza de la presencia del Señor es muy importante que nosotros la mantengamos viva en nuestra memoria, en nuestro día a día. Esa certeza en la plenitud del Señor y del amor que tiene por nosotros. Es algo muy importante que debemos tener siempre en mente. Cuando permitimos que Dios tome el control de nuestra vida por medio del Espíritu Santo, nada quita el gozo de nuestro corazón. Podremos estar viviendo circunstancias difíciles, incluso de decaimiento, pero cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, el Señor está presente y eso genera gozo en nuestro corazón. Él nos recuerda en su palabra que incluso los siervos más fieles de Dios enfrentan y han enfrentado luchas externas, luchas internas, pero también trae consuelo y gozo a pesar de las circunstancias a nuestra vida. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo. Menciona que Dios lo consoló a través de la llegada de Tito en 2 de Corintios, el capítulo 7, del 5 al 7, menciona un pasaje muy, muy interesante. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, el cansancio físico, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto,
vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Fíjense qué interesante. Pablo, pues era una persona que por el ministerio que tenía, pues vivía grandes dificultades, enfrentaba grandes retos y pasaba temores, como lo dice aquí en varios pasajes de la Escritura, pasaba situaciones muy complicadas, pero se gozaba en el Señor. Y alguien puede decir, bueno, yo me puedo gozar en las cosas que el Señor me está dando, me está prosperando, pero él se gozaba en lo que hacía en las vidas de los creyentes. Nosotros nos podemos gozar de la obra del Señor, aunque esa obra no sea en nosotros. A veces somos egoístas y esperamos que el Señor nos dé a nosotros, que nosotros seamos prosperados, que nosotros podamos tener más, y estamos incluso orando en ese sentido. Y olvidamos la responsabilidad que tenemos de orar unos por otros, olvidamos la responsabilidad de compartir el Evangelio y luego de darle seguimiento a las personas que reciben al Señor. Y aquí vemos cómo el ejemplo de Pablo dice, estamos pasando situaciones muy difíciles, no tenían reposo en su cuerpo. En todo fueron atribulados, dice. De fuera conflictos, de dentro temores. O sea, había temor por las situaciones que vivían. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Se consolaron porque llegó Tito y ya tenían ganas de verlo? No, se consoló porque Tito le trajo noticias acerca de los corintios, dice, no solo con su venida, claro, lo querían a él también, sino también con la consolación con que él había sido consolado, también él en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El consuelo que trae el Señor cuando nosotros estamos dedicados a Él, a su obra, a hacer su voluntad. Como cuando compartimos mucho tiempo con alguna persona de la palabra de Dios y estamos invitándolos permanentemente y no vemos algún fruto y entonces nos damos cuenta al final de cuentas que recibe al Señor y esto trae gozo en nuestro corazón cuando hay salvación de alguna persona. Y bueno, esto está ocurriendo también con Pablo. Enfrentando dificultades y temores, el Señor trae consuelo y gozo a su corazón al enterarse que personas que él discipuló están viviendo firmes en el Señor. El Señor siempre desea que nosotros estemos gozosos, sin importar lo que haya alrededor. Y nuevamente Pablo nos exhorta en Filipenses 4:4, que nos regocijemos en el Señor. Filipenses 4:4 que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces estamos viendo este personaje con tantas dificultades, con tantos apremios, con hambres que pasaba, con tormentas que tuvo que enfrentar, etcétera, 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 con riesgos de su vida y con temores que él estaba enfrentando, invitándonos y exhortándonos a que nos regocijemos en el Señor siempre. Regocijémonos en el Señor siempre. Y este es un término muy tajante. No de vez en cuando, no cuando nos acordemos, no. Regocijaos en el Señor siempre. Cuando vivimos momentos de debilidad, entonces podemos recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Podemos observar lo que el Señor hace en las vidas de los demás. Podemos observar lo que el Señor en su misericordia nos ha dado. Y por eso siempre es importante cada uno de los momentos de nuestra reunión. Y por ejemplo, hoy los testimonios, ¿no?, que nos daban Ricardo y Claudia, por ejemplo, de su vida, ¿no? Una vida que estuvo a punto pues de ser, un matrimonio que estuvo a punto de ser destruido y cada quien pues pasar quién sabe qué vida. El Señor lo restaura en lo individual primero y obviamente después en lo matrimonial. Y eso es un milagro de Dios. Es algo que nos debe de llenar de gozo incluso recordarlo. Ese fue el mismo caso de mi esposa conmigo. También estuvimos a punto de terminar en el primer año del matrimonio y el Señor fue el que restauró, hizo su obra en nosotros. En los testimonios nos damos cuenta cómo el Señor está obrando y eso debe llenarnos de gozo. A lo mejor estamos pasando por dificultades nosotros en lo personal, pero podemos ver cómo Dios obra
y cómo Él nos puede ser siempre de bendición, cualquier cosa que estemos pasando. Carlos Spurgeon declaró: Dios nunca permite que su pueblo sufra sin razón. Dios nunca permite que su pueblo sufra sin razón. Siempre hay algún propósito, siempre hay algo que podemos aprender y salir fortalecidos de la prueba. En lugar de sufrir la depresión, él aprendió a vivir confiando siempre en el Señor, aprendió a vivir con esas circunstancias, incluso con esto que llamaban tristeza o depresión. En 2 Corintios también vemos, en 2 Corintios el capítulo 1, del 3 al 5, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahorita nos recordaba Héctor lo que el Señor Jesús nos dice, que si nosotros le amamos, ok, toma tu cruz y sígueme, ¿no? O sea, nosotros tenemos que también vivir para el Señor, y en eso vivir para el Señor pues habrá dificultades, habrá burlas, habrá gente que se decían nuestros amigos o los consideramos nuestros amigos y se alejen, habrá familias que nos dejen de hablar, habrá circunstancias que puedan en algún momento determinado entristecernos, pero el Señor nos dice: regocijaos siempre, siempre en el Señor. Él nos consuela en medio, dice aquí Pablo, de nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros en cualquier tribulación por la que estén pasando. Cuando escuchamos los testimonios que nos son de aliento, los temas de salud, por ejemplo, ahorita que decía Lore, ¿no? La situación de cáncer que ella tuvo y cómo el Señor la sacó adelante, pues es evidente que para todos nos es de gozo y escuchar el testimonio. Fui a los estudios y salió negativo y ahí sigo en el tratamiento, etcétera, y lo vemos, ¿no? Y vemos cómo el Señor hace su obra, pues es de consolación para todos, ¿no? Y a lo mejor nosotros no hemos pasado por momentos de salud así tan complicados y por cualquier otra cosa nos quebrantamos, por cualquier situación tan sencilla que pudiera venir a nuestra vida. Entonces, que es importante que veamos cómo el Señor obra en las vidas de los creyentes. Ha obrado en nuestra vida y nos promete que obrará siempre, que nunca nos dejará. Entonces nosotros debemos de regocijarnos siempre en el Señor. Tenemos otro ejemplo en la Biblia de un creyente que ante una terrible revelación por parte de Dios de que vendría una destrucción para su pueblo, que enfrentarían pobreza, hambruna, desolación, él siguió confiando plenamente en el Señor. Y es el caso de Habacuc, que podemos leer en el libro de Habacuc, el capítulo 3. Habacuc 3, del 16 al 19. Dice así, fíjense, vamos a poner atención en lo que dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Qué es lo que estaba produciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que producía esto en la vida de Habacuc? Fíjense, es terrible. O sea, se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, me estremecí ante la terrible revelación que Dios le estaba dando de que iba a tratar fuertemente con el pueblo de Israel, de que vendría desolación, de que vendría muerte, de que vendrían una serie de situaciones derivados de la rebeldía que ellos tenían para con Dios. Es un momento terrible, o sea, realmente él estaba aterrado. Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y luego dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En ese momento tan difícil para él, que vimos cómo lo describe, que está teniendo un terror inmenso de lo que viene, el Señor trae consuelo a su vida. Y dice, me alegraré en el Dios de mi salvación, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza. Realmente podemos aprender nosotros de estos ejemplos, de cómo sí podemos pasar por situaciones difíciles, y sí de repente hay algo que pueda atemorizarnos, algo que pueda aterrarnos, algo que pueda entristecernos, algo que nos pueda mover de donde estamos, pero confiando en el Señor. Él traerá gozo a nuestro corazón independientemente de las circunstancias que pueda haber. A pesar de esas terribles revelaciones, Habacuc encontró consuelo en la palabra del Señor, en sus promesas. Y estando a punto de enfrentar esta situación tan terrible, que él llamó pudrición entró a mis huesos, encontró consuelo en la palabra del Señor. Encuentra gozo en la presencia de Dios, no en las cosas materiales. En las cosas materiales son pasajeras y además te podrán dar una satisfacción momentánea, pero el Señor genera gozo genuino en el corazón. Rodéate de creyentes que te compartan sus bendiciones, que te compartan las fortalezas de su fe. Canta alabanzas, agradece cada día en el Señor. El Dios de nuestra salvación está siempre con nosotros, a pesar de que haya en nuestro alrededor circunstancias que nos opriman y nos hagan sentir mal, que nos hagan temor, que nos hagan temer y conmovernos. Recordemos, en el Señor está nuestra fortaleza. ¿Cómo vencer la tristeza? En segundo lugar, orando sin cesar. La oración es nuestra conexión con Dios. Y es un privilegio que podemos estar desperdiciando si no estamos en comunión permanente con el Señor. La oración es el instrumento que nos permite desahogarnos delante de nuestro Padre Celestial y poner delante de Él todas las peticiones de nuestro corazón y derramar delante de Él todos nuestros temores, todas las angustias, todo lo que estemos pasando en cada momento de nuestra vida. No se trata de pedir nada más, porque a veces escuchamos en las oraciones cómo pedimos y pedimos y pedimos cosas. No, se trata de mantener una relación íntima con el Señor. Y Él está dispuesto siempre a escucharnos y tener ese compañerismo permanente con nosotros. Tener compañerismo íntimo con el Señor desde temprano hasta en la noche es algo que nos va a evitar que estemos tristes, a evitar que estemos derrotados. El texto base dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. En medio de sus aflicciones, Carlos Spurgeon se fortaleció en su comunión con Dios y declaró, cuando no puedas ver la mano de Dios, confía en su corazón. Cuando no puedas ver la mano de Dios, confía en su corazón. No siempre podremos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, pero siempre podemos tener al alcance su corazón por medio de la oración. Él que nos ama, Él que ha dado todo por nosotros. Por eso la comunión con el Señor es fundamental para nuestra vida diaria, para pasar cualquier adversidad y para vivir quieta y reposadamente. Cuando no puedas ver la mano de Dios, confía en su corazón. Y nosotros podemos conocer cómo piensa Dios, cómo vive Dios, cómo nos ve Dios por medio de su palabra. Cuando nosotros dedicamos tiempo a leer y memorizar su palabra, el Señor nos saca adelante. Hace poco platicaba con mi hija Sol de una situación muy complicada que me tocó vivir en un momento de mi vida en el que tenía muy poco tiempo de haber recibido al Señor. Y fue una situación complicada que iba en sentido contrario a todo por lo que yo había luchado y lo que había construido. Y justamente
el memorizar el Salmo 23 fue algo que me sacó adelante, porque es ciertamente, como Lupita decía, el Salmo 23, gracias a Dios, nos recuerda y nos asegura que vamos a pasar una eternidad en la casa del Señor, y se utiliza muchas veces pues cuando alguien va a partir o cuando alguien ya partió, y se hace ese énfasis. Pero la verdad es que el Salmo 23 nos habla de la vida diaria con el Señor, de la comunión diaria y cómo Él nos guía, nos guarda, nos protege, nos aconseja, busca los mejores lugares para nosotros, siempre y cuando nosotros andemos en su voluntad, siempre y cuando nosotros descansemos y confiemos en Él. El Señor nos quiere llevar para un lado y nosotros queremos ir para otro, ¿no? Entonces ahí ocupamos el callado del Señor que nos jale, no, espérate, ¿para dónde vas? Pero necesitamos nosotros tener ese deseo de realmente tener esta comunión con el Señor permanente y conocerle cada vez más, confiar en Él. Aunque no veamos su mano obrando, el Señor nos ama y en un momento determinado nos va a dar el entendimiento, tal vez no, de por qué estamos pasando por estas situaciones. Decía Héctor, sí, nos gusta pensar en la eternidad, en el Salmo 23, y qué padre, ¿no? Pero cuando habla de la disciplina, bueno, a veces vienen circunstancias en nuestra vida que son o producto de nuestro pecado, o que estamos nosotros obrando mal delante del Señor, o que pueden ser también disciplina por parte del Señor para que corrijamos algo, porque andamos mal. Y la comunión con Él es lo que nos va a fortalecer. Tenemos también el ejemplo de David, que es muy conocido de todos, ¿no? Y que justamente estamos viendo ahora en los Salmos, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 32:4 dice David, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me oyó y me libró de todos mis temores. Y siempre me llama la atención porque para mí David, desde siempre, ¿no? Pues fue un personaje muy fuerte de la Biblia, ¿no? Aquel niño que derrotó al gigante y que lo hizo confiando en el Señor y que lo hizo por fe y luego se mantuvo fiel al Señor, no atentando contra el rey, que sí estaba atentando contra él, que era Saúl, y él se mantuvo fiel a la promesa del Señor. Y vemos muchas fortalezas en él, pero también en un hombre que tenía temores. También fue un hombre que pecó. También fue un hombre que se apartó en algún momento de los caminos del Señor y pagó las consecuencias, pero reconoció delante de Dios que estaba mal, vino humillado a pedirle perdón y a buscar su guía. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tienes temor en tu vida? ¿Tienes dudas en tu vida? ¿Tienes momentos de depresión en tu vida? Busca a Jehová. Él te librará de todos los temores. Después en el Salmo 42, dice del 42:1 al 5, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y luego en el 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La tristeza no nos va a derrotar si oramos permanentemente a Dios, si nos mantenemos en comunión con Él. Y sobre todo, pues confiando en que Él es el que nos saca adelante, ¿no? Me hace muy interesante la declaración que hace como peleando consigo mismo David. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás caída? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estoy sintiendo esto delante de mí? Espera en Dios, porque yo tengo la decisión, la voluntad, la convicción y la entereza de que voy a seguir alabándole, porque Él es la salvación y es mi Dios. Es interesante este diálogo interno que tiene Él, pero como al final de cuentas Él toma una decisión y dice, no, yo he de alabar al Señor, siempre, independientemente de cómo me sienta en mi interior.
yo voy a alabarlo y voy a buscar la comunión con Dios. David es un gran ejemplo de cómo las circunstancias que provocaban temor y miedo a él, aún sintiéndose totalmente abatido y con tristeza, descansaba en su comunión con Dios. Y esto era lo que lo fortalecía. Ese valiente rey que conocemos lo era porque su fortaleza venía de su comunión con Dios. Debemos orar sin cesar a nuestro Dios. También Pablo nos recuerda en Filipenses 4:6 que los afanes de la vida se vencen por medio de la oración. Por nada estéis afanosos, por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que te afana en la vida? El trabajo, la falta de dinero, la falta de salud, no sé, que intentas hacer cosas que se frustran. ¿Qué es lo que te hace que te afanes? Dice la palabra de Dios, por nada, absolutamente por nada estemos afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, no es una oración superficial. No es nada más como a veces podemos caer en el error de que, ay, vamos a comer y ya estamos viendo ahí los taquitos y, ay, Señor, muchas gracias, y hacemos una oración rápido y le entramos. No, no, no. Es una oración consciente y es una oración de un corazón que de veras anhela la comunión con el Señor y que no le importan las circunstancias. Y a veces podemos poner esa pruebita si es más fuerte el antojo, el hambre que tenemos, o es más fuerte nuestro deseo de agradecerle al Señor que hay comida sobre nuestra mesa. Con toda oración y ruego con acción de gracias. Así debe de ser la comunión con nuestro Señor, rogándole, orando a Él y agradeciéndole permanentemente lo que ha hecho en nuestra vida. Y tenemos también en Daniel un enorme ejemplo de la victoria en el Señor cuando tenemos plena confianza en Él. Recordemos que Daniel sufrió una conspiración y entonces querían pues que lo ejecutara el rey, porque pues él estaba adorando a Dios y lo hacía de una manera abierta, pública. Entonces ellos, entendiendo esto, convencieron al rey de que hiciera un decreto de que no se adorara a nadie más que a él como rey, y que cualquiera que lo hiciera pues iba a morir irremediablemente. ¿Y qué es lo que hace entonces Daniel cuando se entera de esto? Dice, ay, ahora me voy a esconder, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, bueno, voy a seguir fiel a Dios, pero me voy a esconder para que nadie me vea. O alguien puede haber dicho, no, pues ya mejor no oro a Dios porque pues va mi vida de por medio. Pero en Daniel capítulo 6 y versículo 10 vemos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, él permaneció fiel al Señor, orando al Señor como lo hacía antes, independientemente de las circunstancias, independientemente de la amenaza en contra de su vida y del riesgo que era evidente que corría. Él siguió haciéndolo igual, no cambió para nada ante estas amenazas. Y luego vemos al final de la historia cómo el Señor lo saca de una victoria maravillosa y milagrosa. Pero este es un claro ejemplo de un creyente que confía plenamente en el Señor, independientemente de las circunstancias, independientemente de los enemigos, independientemente de que me dijeron que si lo hacía me iban a matar. Él sigue firme en el Señor, como otros discípulos lo hicieron también y lo vemos también en la palabra de Dios. Entonces no esperes tener problemas para orar. Debemos orar siempre, permanentemente. Ora en todo momento, en tu casa, en el trabajo, en la calle, donde andes. Ora siempre y utiliza la oración como una herramienta de gratitud y de confianza. No nada más como un medio para pedir cosas. Ay, Señor, necesito que me hagas esto, que me des esto, que me des aquello. No, primero agradezcámosle al Señor todo lo que nos ha dado
Y en base a eso que Él nos ha dado, podemos confiar, Señor, si me has dado todo eso y tú conoces mi corazón, pues yo espero en ti, que se cumpla tu voluntad. No quiero forzar las cosas, yo quiero hacer lo que tú anheles. Entonces la comunión íntima y permanente con el Señor es muy, muy importante para que nosotros podamos vencer la tristeza. Y en tercer lugar, para vencer la tristeza, nos dice nuestro texto, debemos dar gracias en todo. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos tres puntos. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es muy importante vivir una vida de agradecimiento para el Señor, porque nada de lo que tenemos lo hemos logrado. Nada de lo que tenemos ha sido realmente por obra nuestra, de nuestro esfuerzo, de nuestra brillantez, de nuestra gran capacidad. Todo nos fue dado por Él, todo nos ha sido dado por Él. El Señor nos promete que todo lo que recibamos de parte de Él o lo que Él permita que venga a nuestra vida, siempre traerá un beneficio, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es una promesa del Señor y partiendo de este conocimiento, nuestro corazón debe estar siempre agradecido con el Señor. Sobre todo porque debemos tener claro que tenemos todo en el Señor sin merecerlo. Y eso es lo más importante, ¿no? Donde se demuestra realmente la grandeza del amor de Dios. El Señor sí permite que pasemos por momentos difíciles, pero siempre hay un propósito en ello, con el propósito de que crezcamos, de que seamos cada vez más fuertes, de que estemos más firmes, de que vayamos creciendo en plenitud. Hace unos días escuché a una persona hablar de la importancia de no hacer las cosas por nuestros hijos, resolviéndoles todo como solemos hacer. Queremos resolverles todo, que no pasen dificultades y ahí estamos resolviendo el más mínimo detalle. Y esta persona dice, no, al contrario, ellos deben aprender a resolver sus propios problemas, porque es la manera en que van a ir aprendiendo y van a ir creciendo. Si les resolvemos todo, decía esta persona, pues no les permitiremos que ellos se desarrollen, los haremos inútiles. O sea, realmente llegará el momento en que tengan que enfrentarse ellos solos a la vida y no sabrán hacer nada, porque ahí estuvo la mamita y estuvo el papito resolviéndoles todo, ¿no? Y entonces no se les permitió crecer y desarrollarse. Es increíble cómo podemos hacer a nuestros hijos totalmente dependientes de nosotros. Y es egoísmo, porque los queremos tener ahí, queremos que estén contentos con nosotros, queremos verlos, pero al final de cuentas les estamos haciendo un daño. Para algunos puede ser difícil el dejar que ellos resuelvan por sí mismos sus problemas, porque solemos ser sobreprotectores. Pero si en realidad queremos que crezcan fuertes y capaces, debemos dejarlos resolver sus problemas y su vida diaria, y ellos tomarán sus decisiones, y las decisiones que tomen traerán sus consecuencias. Hay que educarlos con las bases firmes, hay que sembrar los principios bíblicos y la palabra de Dios, y ellos con ese conocimiento tomarán sus propias decisiones. El Señor hace eso con nosotros. Carlos Spurgeon declaró, si no hubiera pasado por las profundas aguas de la aflicción, nunca habría conocido el amor y la misericordia de Dios de la manera en que las conozco ahora. Fíjense cómo está agradecido con el Señor por haber pasado por esos momentos de dificultad. Si no hubiera pasado por las profundas aguas de la aflicción, nunca habría conocido el amor y la misericordia de Dios de la forma en que ahora los conozco. El Señor nos permite pasar por situaciones difíciles para que conozcamos el amor que nos tiene y cómo nos va a sacar adelante y fortalecidos en cada situación. Spurgeon lo decía con un corazón agradecido, y él nunca, a pesar de las circunstancias, dejó de atender sus responsabilidades, y había semanas en las que predicaba hasta en 13 lugares diferentes,
y que la transportación era tan sencilla como ahora, se trasladaba en diferentes lugares y estaba entregado a hacer la voluntad del Señor. Hubo agotamiento físico también en su vida, que le prescribieron ahí los médicos un poquito de descanso, y lo que él hacía es pues esos momentos de pasar en oración al Señor, y eso era lo que lo fortalecía, ¿no? Entonces debemos nosotros tomar este ejemplo y decir, Señor, pues yo me canso tan fácil, ¿no? Y en la obra me doy por vencido tan fácil, ¿no? A esta persona ya le hablé, a esta persona no, tantas veces le he dicho, no, ya compartí esto, ¿no? Ya le di un folleto, y ahí que se las averigüe. No, nosotros debemos realmente de hacer la obra en el Señor y de hacerlo de una manera muy decidida, agradecidos de tener ese privilegio de poder participar con el Señor de su obra. Y vendrán momentos de dificultad, y puede venir pensamientos a nuestra mente, puestos evidentemente por Satanás, en el sentido, ¿por qué me pasa esto a mí que estoy haciendo la obra de Dios? ¿Por qué paso por esta dificultad si yo estoy predicando el Evangelio? ¿Por qué tengo esta situación de enfermedad si yo lo que busco es hacer la voluntad de Dios? Bueno, el Señor lo permite para nuestro crecimiento. Él lo está permitiendo. No es casualidad que venga esto a nosotros. Debemos ser agradecidos por todo lo que venga a nuestra vida. Pablo entendió también que Dios siempre tenía un propósito al permitir que en este caso él tuviera una enfermedad que lo aquejaba. Y al entender esto, reafirmó su decisión de confiar plenamente en el Señor y lo que él permitía en su vida. Eso sabía que los fortalecía espiritualmente. Por eso podemos leer en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 12 de 2 de Tesalonicenses, los versículos 7 al 9, y dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fíjense la claridad que él tenía, o sea, Pablo tuvo un compañerismo íntimo con el Señor y un discipulado con el Señor de una manera sobrenatural. Una vez que el Señor ya había resucitado, no fue discipulado como los otros de manera, digamos, presencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí estuvo este compañerismo directo con el Señor de una manera sobrenatural y le reveló muchas cosas. Y él tenía el entendimiento de que esto le permitía estas dificultades en la carne para que la grandeza de lo que él había recibido no lo exaltase a él, para que él no se sintiera una persona extraordinaria, una persona de que, ay, a mí el Señor fue el único que me eligió y que me discipuló de esta manera. El Señor me dio esta encomienda, nada más a mí. Y él o sea, para que no se exaltase, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y luego el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y cuando habla de la debilidad, está hablando de esto que él llama un aguijón de Satanás, algo que lo está atormentando y que es un tema de salud, y podemos especular de qué se trataba, pero el punto es que independientemente de cuál haya sido la enfermedad que él tenía muy claro que el Señor estaba permitiendo esto en su vida para que no se exaltase desmedidamente. Y también tuvo muy claro que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y entonces él llega a la conclusión, bueno, es verdad, mientras soy débil en la carne, mientras me entrego a Él, es cuando soy más fuerte espiritualmente, cuando permito que el Señor obre en mi vida. Es cuando la gracia de Dios realmente opera en la vida de los creyentes. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, es decir, en el autoconocimiento y la determinación de que nosotros en nuestras fuerzas no valemos nada, no servimos para nada. Debemos de entender que somos débiles y entonces apelar
al poder de Dios que obre en nuestras vidas. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Mientras nosotros sigamos luchando, sigamos esforzándonos, sigamos creyendo que por nuestra creatividad, por nuestro esfuerzo, por nuestro carisma, por lo que sea, podemos obtener éxito en las cosas que hacemos, estaremos topando con pared y estaremos cada día más y más afligidos. El Señor dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, permíteme obrar en tu vida. Pero el Señor no va a obrar en nuestra vida si nosotros nos creemos autosuficientes, si nosotros creemos que todo lo podemos, si nosotros pensamos que somos muy capaces de resolver las situaciones que se nos presentan en la vida. Necesitamos reconocer que sin el Señor no podemos nada. Pablo lo entiende con toda claridad y nos deja esta gran enseñanza para que nosotros también lo apliquemos en nuestra vida. Y fíjense cómo se muestra agradecido y dispuesto a gloriarse en esos momentos de debilidad para que el Señor continúe su obra en su vida. Y en los momentos de debilidad, nosotros clamamos al Señor y le decimos, quítame esto, Señor. Quítame. Bueno, Él 3 veces se lo pidió y el Señor le dijo, no, esto va a permanecer ahí. Entonces Él entendió que había un propósito. Entonces sí, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor que quite de nosotros una situación y Él no lo hace, es porque hay un propósito en eso que está pasando a nuestra vida. No lo desechemos. No pensemos que, ay, ¿por qué yo? Si me porto tan bien y yo que estoy predicando el evangelio y soy tan buena onda con los creyentes y con todo el mundo, y me porto bien. No. Si algo hay en nuestra vida, el Señor está tratando con nosotros. Señor, ¿qué quieres mostrarme? Dame la claridad que le diste a Pablo. Qué padre que pudiéramos tener esa claridad. Pero podemos estar seguros de que el Señor nos dice en lo personal, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi gracia es la que te va a sacar adelante de cualquier circunstancia. Por eso debemos de dar gracias en todo, en cualquier situación que estemos nosotros viviendo. No importa, incluso en situaciones en que pudiéramos decir, me siento triste por esta situación, me siento incómodo por esta situación, me siento débil, me siento temeroso. Demos gracias a Dios y oremos a Él, mantengámonos firmes en la oración y busquemos cuál es el propósito del Señor. Demos gracias a Él por todo lo que estamos pasando, aún en los momentos de tristeza y debilidad. Estos nos enseñan que depender de Dios para todo, y ya una vez pasado el momento, veremos cómo saldremos fortalecidos una vez más en el Señor. Podemos entonces aprender con mucha claridad de la historia de estos personajes, que hay muchos más, nada más sacamos algunos ejemplos de ahí de la palabra de Dios, pero son personajes que identifican que Dios tiene un propósito y que nosotros podemos ver la historia de ellos y ver efectivamente había un propósito en lo que Dios le estaba diciendo, y esto fortalece nuestra confianza y fortalece nuestra fe, de tal manera que nosotros podemos con pleno conocimiento, ahora sí, que con pleno conocimiento descansar en el Señor, aún en nuestras debilidades. Y tenemos pues el gran ejemplo en las Escrituras, que es el caso de Job. A Job, que le iba muy bien en todos sentidos, tenía una muy bonita familia, su esposa, sus hijos, era muy próspero en la parte económica, gozaba de bienes materiales, tenía buena salud, y cada una de estas cosas le fue siendo quitada, una a otra. Es una tragedia que para cualquiera pues es muy difícil de soportar. Es algo muy, muy complicado decir, Señor, yo te estoy sirviendo, ¿por qué me quitas a mi esposa? Señor, yo soy fiel a ti, ¿por qué me quitas a mis hijos? Señor, yo soy fiel a ti, ¿por qué mi salud, mis riquezas? Es algo muy complicado, pero Job se mantuvo fiel y declaró en Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Estamos diciendo hace un momento que todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor, es lo que está declarando Job. Jehová dio y Jehová quitó, es decir, todo lo que he tenido, mi esposa, mis hijos, mi salud, mis riquezas, los bienes materiales, todo me lo dio Dios. Ahora Él decidió quitármelo
sea el nombre de Jehová bendito. No hubo amargura en su corazón, no hubo quejas, no hubo rebelión en contra de Dios. Él bendijo el nombre de Dios y dijo, gracias Señor, porque entiendo que tú me diste todo esto y ahora entiendo que me lo quitaste. Evidentemente, después esa fidelidad de Job se vio recompensada en que volvió a tener todos los bienes que él necesitaba y mucho más. Pero tal vez el ejemplo de gozo ante circunstancias adversas más bello que podemos encontrar en las Escrituras nos lo dan Pablo y Silas. En este pasaje que todos conocemos, en Hechos capítulo 16, versículos del 23 al 25, donde dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y ya sabemos que el carcelero también los escuchó y lo que siguió después. Realmente ellos estaban encarcelados de manera injusta, acusados de cosas que no habían cometido, y están predicando el evangelio, estaban compartiendo la palabra de Dios. Y así fueron azotados, y no poco, dice, después de haberlos azotado mucho. O sea, imagínense las espaldas ensangrentadas después de los azotes que les dieron. Y todavía los echan en la cárcel y les dicen al carcelero, oye, a estos guárdalos bien, con mucha seguridad. Y todavía los encadenan ahí con un cepo, y en una posición súper difícil. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Se pusieron a cantar himnos a Dios, a alabar al Señor, en una circunstancia por la que muchos de nosotros tal vez estaríamos hablando, Señor, pero ¿por qué haces esto? Señor, yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué viene esto a mi vida? Dad gracias en todo, dice la palabra de Dios. Y ellos estaban agradecidos de poder padecer esto en el nombre del Señor. Y sabían que era totalmente injusto y sabían que era a causa de su fidelidad a Dios. Y en lugar de volverse en contra de Dios, se fortalecieron en el Señor. Le alababan y le dieron gracias a Dios. Los presos oían y sabemos que el carcelero que escuchó también después fue salvo, conoció al Señor, él y toda su casa, y no sabemos cuántos más después del testimonio de ellos fueron salvados para el Señor. Pero es un ejemplo, la verdad, muy, muy precioso y que nos permite entender que sí se pueden pasar por estas situaciones alabando al Señor. Muy difícil, muy injusto, totalmente radical, pero se puede pasar cantando himnos de alabanza al Señor. Y esto va a ser de bendición a otros y por supuesto también a nosotros. Así que agradezcamos todos los días por lo que tenemos. Agradezcamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No te enfoques en lo que falta, porque cuando te enfocas en lo que falta, luego te vuelves una persona que busca a toda costa conseguir aquello que quieres. No, hay que confiar en el Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Si nos enfocamos en qué me falta, siempre va a haber algo que nos falte. Siempre vamos a querer más y más y más. Y nos dice la palabra de Dios que no hay saciedad para los ojos, que no hay saciedad para la carne. O sea, la carne y los ojos siempre quieren más y más y más y más. Y lo vemos en personas multimillonarias que todavía siguen como Rico MacPato, acumulando más y más y más y más, y nunca están satisfechos. Y no gastan un centavo porque quieren acumular más y nunca están satisfechos. El Señor nos ha dado grandes bendiciones. Descansemos en lo que tenemos. Descansemos en lo que Él nos ha dado, no en lo que quisiéramos, en lo que pensamos que nos hace falta. El Señor va a proveer para todas nuestras necesidades. Descansemos en Él. Tengamos gratitud a Él todos los días. Y anota cada bendición que ha recibido del Señor. Anótala porque se nos olvida. Porque tenemos mala memoria. Y de repente ya no recordamos los momentos en los que el Señor nos ha sacado adelante, que nos pueden ser de gran bendición cuando vuelva a venir otra prueba.
tengamos esa costumbre de anotar las bendiciones que el Señor nos ha dado, de anotar las bendiciones que hace con otros creyentes, y verán que esto nos ayudará también a recordar y a mantenernos firmes en el Señor. Recordemos, Dios está en control, pero Dios está en control si nosotros le cedemos el control. Y mientras Dios esté al volante, no tenemos nada que temer. Mientras el Señor sea el que guíe nuestra vida, nosotros podemos ir como pasajeros descansando en Él, sabiendo que a donde nos lleve, siempre será de bendición para nuestras vidas. Dios entonces nos llama a que tengamos una vida de gozo, una vida de oración y una vida de gratitud, independientemente de las difíciles circunstancias que estamos viviendo en nuestros días, de las que seguramente vendrán, y dice el Señor que la maldad irá en aumento. Cada vez veremos cosas peores, que ahorita se ven cosas terribles, desgraciadamente, pero cada vez habrá cosas peores. Nosotros descansemos en Él, gocémonos en Él, mantengamos nuestra íntima comunión con el Señor y demos gracias a Él por todo. Y nuestra vida siempre será de gozo, aún en los momentos más difíciles que podamos estar pasando. Que el Señor los bendiga.